Esta tarde tenemos la oportunidad de oír a Jorge Beinte, tal vez uno de los especialistas más reconocidos en cuanto a perspectiva económica. También ha estudiado con bastante profundidad temas como, digamos, la mutación del sistema de intervención militar de los Estados Unidos. En fin, un teórico que ha caracterizado la actual crisis sistémica como una crisis con una cualidad distinta a las crisis cíclicas a las cuales nos tenía acostumbrado el capitalismo, y la ubica más bien como una crisis que evidencia la senectud del sistema. No se trata, amigo Rafael, que lo vi por allá, que el sistema se está cayendo. El sistema hay que tumbarlo, sigue siendo necesario tumbarlo, ¿no? Pero sí ha entrado, según Beinte, en una etapa de decadencia histórica, y por eso la crisis se va a tornar cada vez más recurrente. Bueno, pero de verdad quien tiene que dar la conferencia es Jorge Beinte, y yo me estoy coleando aquí. Sin más, lo voy a dejar en el uso de la palabra por un espacio de unos 30, 40 minutos, y después abriremos el micrófono, porque seguramente habrán temas bien complicados, bien polémicos, que deben dar espacio para una especie de reflexión, de debate entre todas y todos los que estamos presentes. Bueno, con ustedes, Jorge Beinte. Bueno, esto lo que voy a decir no es formal, sino real y profundo. Les agradezco a todos que estén aquí y que hayan distraído parte del tiempo para que podamos tener algún diálogo sobre lo que está ocurriendo en el mundo, y nosotros formamos parte de ese mundo. Entonces están ocurriendo cosas muy importantes, graves, y no está mal de que intercambiemos algunos puntos de vista sobre esto, porque si hay algo que es importante en estos momentos es precisamente la reflexión, y una reflexión que tiene que ser lo más honesta y lo más descarnada posible. Yo lo he dicho en 2 o 3 lugares, cuando me encuentro en una situación así, no tengo otra solución que hacer referencia a un pensador bastante reaccionario, que fue tomado como referencia por gente reaccionaria, pero que dijo cosas tales como que el valor de un ser humano se mide por la cantidad de verdad que es capaz de soportar. Y por supuesto que cuando la cosa se pone complicada están las dos soluciones, ¿no es cierto? Decir, bueno, tratemos de olvidar que la situación es complicada y buscamos una solución fácil, o asumamos la situación tal cual es. Es lo que se encuentra un médico, ¿no es cierto?, con un paciente, y entonces por ahí tiene una enfermedad muy grave, y para no preocuparlo le dice, bueno, con unas cuantas aspirinas puede resolver su situación. Lo que hace es contribuir a que el deterioro se profundice. Y lo otro es, bueno, con toda la astucia del caso, decirle al paciente qué es lo que tiene, y bueno, cómo entre él y la colaboración del propio paciente tratar de salir del desastre. Amílcar se ha referido a la crisis como crisis del sistema, y yo voy a empezar por ahí, ¿no es cierto? Si hablamos de crisis del sistema o crisis sistémica, eso no es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier momento y lugar. La crisis es una crisis social, puede tener un aspecto económico, tecnológico, militar, político, el que sea, pero una crisis social. Y entonces una crisis social ocurre en un lugar y en algún momento determinado. O sea, se tiene que ubicarla históricamente. Entonces, si lo ubicamos históricamente, podemos hacer una primera clasificación bastante brutal para comenzar, que puede haber crisis y crisis del sistema, pero que son reversibles. O sea, en realidad, la historia del capitalismo, por lo menos, para no hacer cosas muy complicadas, desde su primer momento de industrialización masiva, o sea, estoy pensando fines del siglo XVIII en adelante, hubo una sucesión de crisis, que si se les quiere llamar crisis sistémica no está del todo mal, porque
el capitalismo de su origen, ¿no es cierto?, se perfiló como sistema, o sea, se perfiló como una totalidad. Nunca hubo capitalismos parciales que se fueron integrando, sino que hubo de entrada un desarrollo que le podemos llamar de alguna manera un desarrollo mundial del capitalismo, que ese mundo era todavía un mundo restringido a un territorio, ¿no es cierto? Y que después eso se fue expandiendo o apropiándose de territorios posterior. Pero digamos, ocurrieron crisis entonces ese sistema, pero fueron o bien crisis de crecimiento o crisis de madurez, pero que el sistema estaba en condiciones de revertirlas. En realidad, de una manera muy simple, eso está en los orígenes del concepto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sistema estamos hablando de un conjunto de cosas, de componentes, que interactúan entre ellas, unas más menos, algunas casi aisladas, etcétera, pero que interactúan, y entonces la interacción hace que la totalidad de todo eso termine teniendo perfiles propios, lo que le hace decir a los teóricos del sistema que el todo es mayor que la suma de las partes. Esa es una primera visión de la cuestión. Una visión más profunda, trabajando con sistemas reales, ¿no es cierto?, sistemas sociales reales, y mucho más si estamos pensando en un sistema de carácter planetario. Entonces pasamos en lo que en teoría de sistemas es el nivel superior de la teoría, que es entender al sistema como un sistema complejo. No complicado, sino complejo. Y sistema complejo quiere decir que es cierto que hay una totalidad que es superior que la suma de las partes, que cortando el sistema en pedacitos no entendemos la totalidad del sistema, que hay que entenderlo como totalidad, pero cuando hablamos de complejidad decimos que eso es cierto, pero también es cierto que hay distintos niveles de autonomía de las partes, lo cual hace entonces que el todo es más y menos que la suma de las partes. Parece complicado lo que estoy diciendo, pero en realidad lo que la historia demuestra es que hay sistemas que entran en declinación, que caducan, etc., y que componentes de ese sistema no solamente consiguen sobrevivir, o sea, reproducirse, sino después reproducirse, modificarse y pasar a integrar otro sistema futuro, posterior, o que le sucede ahí. Y para no aburrirlo mucho con cuestiones aparentemente o sus reuniones muy abstractas, diría que entonces que un sistema sencillo o un sistema complejo, entendido como un sistema complejo, combina básicamente dos cosas, ¿no es cierto?, en su reproducción, o sea en su recorrido en el tiempo, su supervivencia. En primer lugar, que hay cosas que no cambian o cambian muy poco, lo que se llama las invariantes. Cosas muy fuertes, yo qué sé, como puede ser, no sé, el catolicismo, para decir una cosa, ¿cierto?, que mantiene su esencia a partir, o el cristianismo más que el catolicismo, durante 2 milenios, ¿no es cierto? Hay cosas que persisten, ¿no es cierto?, que se van transformando, que van teniendo algunas modificaciones y que van avanzando en el tiempo, que podemos llamarla invariantes fuertes, débiles, etcétera. Y luego la otra cosa que sirve para entender un sistema son los cambios. Las componentes cambian para sobrevivir, se tienen que adaptar, tienen que innovar, es decir, hay muchas cosas que hacen que todo eso vaya cambiando. Y una sociedad sobrevive, se reproduce, se expande porque puede combinar esas dos cosas. Y el capitalismo, desde su origen, ha podido combinar esas dos cosas, ha hecho que ciertas cosas perduren, ¿no es cierto?, lo fundamental de las relaciones de producción, las relaciones entre el capital y el trabajo, pero luego ha introducido cambios de todo tipo que le han permitido al sistema adaptarse, crecer, sobrevivir, producir grandes transformaciones, etc. Entonces la cuestión es que crisis sistémica puede querer decir de un sistema donde tiene dificultades para que ciertas cosas perduren y que no hay manera de modificarlo, es muy difícil, y que tiene dificultades para producir cambios que le permitan sobrevivir. O sea, invariantes que pueden transformarse en obsoletas y que no pueden sobrevivir, y cambios que tardan en llegar o que no hay cómo introducirlos, que ya está bloqueado el proceso de cambios. La crisis sistémica se produce entonces y puede ser
que el sistema se recomponga, ¿no es cierto? Y entonces sale de la crisis sistémica. O sea, se produce la crisis sistémica y se consigue superar esa etapa anterior. La cuestión es cuando el sistema entra por el propio proceso histórico, entra en contradicciones muy fuertes de desarrollo, donde componentes fundamentales que tienen que subsistir para que el sistema siga sobreviviendo, empiezan a ser obsoletas, empiezan a caducar, no hay cómo renovarlas, hay una resistencia a la renovación, y por el otro lado los cambios, la posibilidad de cambiar ese sistema, que en términos del mundo capitalista, lo que vemos todos los días, podría ser, por ejemplo, la innovación tecnológica, todo eso, deja de cumplir la función que cumplió en las etapas anteriores, y en lugar de mejorar al sistema lo que hacen es deteriorarlo mucho más, ¿no es cierto? Y hoy en día lo que estamos nosotros viendo es que se está produciendo, digamos, una enfermedad en el sistema que se sigue desarrollando y que hace que lo que son las estructuras fundamentales de ese sistema están deteriorándose en un nivel tal que si no son, digamos, revitalizadas en un plazo no muy largo, se puede llegar a producir una catástrofe, pero por el otro lado, lo que lo podría salvar, que serían procesos de renovación, de innovación, de cambios, más bien lo que hacen es agravar la situación general, ¿no es cierto? Las grandes transformaciones en la agricultura que se dan en los últimos 20, 30, 40 años, pero sobre todo en los últimos 20 años, son transformaciones y aplicaciones de tecnología agrícola que las propias necesidades y dinámica del sistema hacen que en realidad el efecto final de esas transformaciones sea catastrófico. Catastrófico digo no en el sentido de los cambios, sino en el peor sentido de la palabra catástrofe, o de desastre. Las técnicas agrícolas más productivas y de última generación que se están expandiendo por el mundo, fundadas en transgénicos, en aplicación de glifosatos y de otro tipo de defoliantes y todo ese paquete, digamos, que a veces suele ser identificado como el paquete Monsanto, aunque no es solo Monsanto el que está metido en eso, en realidad lo que hacen es aumentar a corto plazo o a corto mediano plazo la productividad agrícola, pero a más largo plazo terminan por destruir lo que está en el fundamento de la reproducción agrícola, que es la tierra, ¿no es cierto? La tierra no como una realidad pasiva simplemente, sino como una realidad llena de vida, ¿no es cierto? Incluso de vida orgánica, y que eso es destruido. Entonces la agricultura transgénica termina a plazos no muy largos provocando catástrofes agrícolas. Y por supuesto, si uno de los objetivos de la agricultura, que no es solo eso, ¿no es cierto?, porque es el principal, que es la alimentación, lo que era vendido o que era propagandizado como la solución al problema alimentario, a yo que sé cuántas otras cosas, termina provocando hambrunas, catástrofes alimentarias, destrucción de los tejidos campesinos que no se pueden reconstituir más, etc. Ese es un caso, pero podría dar otros casos como el de la informática, de las comunicaciones, de todo lo que es, o de los nuevos materiales, todo lo que está en la punta de la transformación tecnológica. Entonces, y cuando yo uso esa palabra de crisis sistémica global, lo que estoy refiriendo es una crisis, digamos, de lo esencial del sistema y que tiene todas las perspectivas de ser irreversible, o sea, de no poderse revertir. Y entonces cuando ocurre esa situación, estamos hablando del sistema capitalista, pero yo podría hablar de sistemas precapitalistas, ¿no es cierto?, de la civilización romana, de Babilonia, del antiguo Egipto, de la China imperial, ¿no es cierto?, hasta llegando ya al siglo XVIII, esas cosas. Ya no, la palabra misma, crisis, que es un concepto muy ambiguo, muy dudoso, no hay otra solución que meter otra palabra tan ambigua como la anterior, pero que expresa mucho mejor lo que está ocurriendo, que es el concepto de decadencia, ¿no es cierto? Entonces, la crisis sistémica global actual, yo la entiendo como un proceso de decadencia, o sea que se van perdiendo cosas en el camino que no son más recuperables
en el sistema. Cuando es una situación así, de ese tipo, y en términos, digamos, de la teoría a la cual yo tengo más referencia, aunque no creo que haya que dogmatizar demasiado la cosa, que es la teoría marxista de la crisis, es no solamente la cuestión de que la llamada contradicción entre las relaciones de producción, o sea, todo lo que es la estructuración social, cultural del capitalismo, entra en una contradicción muy flagrante con el desarrollo de la capacidad productiva en el sentido más amplio del término, ¿no es cierto?, llamadas fuerzas productivas, y no es cuestión ya que las fuerzas productivas terminan por arrasar con las relaciones de producción y pasamos automáticamente a una etapa superior. Eso sería, digamos, la visión de la crisis del sistema en una especie de marcha triunfal progresista de las fuerzas productivas. Pero lo que ha ocurrido, porque un poco existía la ilusión hasta hace por lo menos medio siglo, de que la crisis del capitalismo, la crisis general del sistema capitalista, iba a ser una crisis, digamos, no sé si la palabra es la mejor, pero una crisis de carácter progresista, es decir, que iba a haber una especie de progreso que iba a terminar por sepultar la resistencia del viejo sistema, ¿no es cierto? En realidad lo que pasa es que parecería como que el capitalismo no es tan original como se suponía y que empieza a producir cosas que produjeron otras civilizaciones cuando entraron en decadencia, donde las fuerzas de la decadencia, o sea, el bloqueo al desarrollo de fuerzas productivas, hace no solamente que las fuerzas productivas no se desarrollen, sino que incluso se desarrollen fuerzas que, como en una especie de extremismo lógico increíble, Marx calificaba y Engels en el siglo XIX, donde se desatan fuerzas que no son fuerzas de producción, sino son fuerzas de destrucción. Y eso quiere decir que el sistema capitalista empieza a ser un sistema que destruye el sistema, o sea, eso puede ser identificado como un proceso de autodestrucción, que no es original, que hay la historia de las civilizaciones hasta el capitalismo, no las civilizaciones que fueran destruidas por factores exógenos, o puede ser la civilización del imperio inca o del imperio azteca, ¿no es cierto?, o otras, que llegaron los invasores y la destruyeron, sino que entraron en una degradación, decadencia, y se los devoró la historia, ¿no es cierto? Estoy hablando de la civilización grecorromana, por ejemplo, egipcia, Babilonia, ese tipo de cosas. Cuando ocurren esos fenómenos, y entonces esos fenómenos no parecería, sino que yo estoy convencido de que se están empezando a producir ahora. Y eso es extremadamente peligroso porque quiere decir que no es simplemente que hay una marcha triunfal y alegre del progreso que se saca de encima las viejas relaciones de producción, sino que existe la posibilidad, cosa que de todo modo fue dicha en pleno auge del progresismo ideológico del siglo XIX por los pensadores que yo mencioné antes, de que no solamente existía la posibilidad de la superación del capitalismo, sino también de que el capitalismo copie, y había una referencia allí directamente al Imperio Romano, decadencias catastróficas anteriores, donde el sistema caía y caían todos los integrantes del sistema, que no había superación. O sea que había un proceso de degradación, de decadencia sin salida. La diferencia que habría ahora con esas otras decadencias es que este es un sistema planetario y que tiene una capacidad tecnológica tal que puede producir una destrucción, yo no sé si completa, pero una destrucción que se va a tardar muchos siglos en poder recuperarla, que ya no la contamos al estilo del Imperio Romano como 20, 30 millones de personas que mueren en el camino, sino tenemos que contar en miles de millones de personas. Y a esto ha habido referencias que hacen desde intelectuales puros hasta dirigentes populares que han visualizado la cosa. Por ejemplo, si ustedes hacen el seguimiento en los últimos 15 años o 10 años por lo menos de muchos textos de Fidel Castro, él se refiere a esa posibilidad, o sea, la posibilidad de un desastre planetario, o sea, que el capitalismo muere y se carga se lleva para otro mundo, si es que hay otro mundo, a la especie humana, por lo menos como especie con alguna posibilidad de civilización. Entonces el tema me parece a mí central, y yo
en unas muy breves notas que preparé para intercambiar con ustedes, quería referirme a algunos temas de coyuntura que sirven para ilustrar toda esta perorata teórica que acabo de decir. En primer lugar, que podríamos decir que desde la crisis del 2007-2008, pero agravado hace 2 años, o menos de 2 años, ¿no es cierto?, de mediados de 2014, lo que nosotros estamos viviendo es lo que técnicamente suele denominarse una crisis deflacionaria. En este caso se trata de una crisis deflacionaria global. Eso quiere decir que se produce una muy fuerte desaceleración del consumo a nivel global y de la demanda entonces a nivel global y de la inversión inversión productiva a nivel global. Entonces esa desaceleración hasta llegando a puntos en muchos lugares muy importantes de la geografía del capitalismo, puedo hablar de Japón, por ejemplo, cosas así, ya recesión, y entonces eso, contracción de demandas, provoca una caída de precios, y entonces los precios en lugar de subir empiezan a bajar o se estancan peligrosamente, y entonces ese es un proceso que se le llama crisis deflacionaria. Entonces crisis deflacionaria global que en términos concretos digamos tiene un periodo de freno, o sea, esa crisis fue contenida sobre la base de una emisión monetaria colosal y de subsidios increíbles a los grupos financieros y a grandes empresas industriales, financieras o industriales o comerciales, etc. Eso fue parado, yo diría que por lo menos entre el 2008 y del 2013 al 2014, tomando ese periodo, pero las cosas se transformó finalmente en incontenible y se produce entonces sí ya la deflación. Caen los precios, desde mediados del 2014 se derrumban los precios de las commodities, ¿no? Petróleo, cobre, trigo, maíz, soja, todo lo que sabemos, y luego ocurre que no hay grandes posibilidades que eso suba. Puede haber por supuesto subas coyunturales, como yo qué sé, que si estos días estalla una crisis fenomenal en Medio Oriente con la raíz de la confrontación norteamericana-rusa, el precio del petróleo se vaya a las nubes, pero eso es muy efímero, porque en realidad lo que está por debajo es una contracción de la demanda mundial, y esto es lo que explica la cosa, ¿no es cierto? Y esta crisis deflacionaria en realidad se está llevando a la tumba no solamente a los precios de las materias primas y a los precios de los productos industriales y a los precios en general, sino al parásito que creció, que sobrevivió, se reprodujo y creció fenomenalmente gracias a una larga ya, lo que sería una crisis ya de casi medio siglo, donde se iba desacelerando la tasa de crecimiento de la economía global y entonces, y paralelo a eso se iba achicando la tasa de ganancia del conjunto de empresas capitalistas, y entonces sobre esas bases empezó a expandirse como solución a la pérdida de rentabilidad, pero también como muleta para el sistema, lo que se llamó la hipertrofia financiera. Entonces la tasa de crecimiento de la economía global iba cayendo y mientras tanto iba expandiéndose brutalmente la masa financiera. Era un gigantesco parásito. Yo ayer en una reunión que tenía lo refería como un Drácula, ¿no es cierto? Que en realidad Drácula iba engordando porque chupaba la sangre de la pobre víctima. El tema es que eso no es infinito. Finalmente el sistema es tan exprimido y uno de los aspectos de esa desgracia del sistema es que los estados, grandes estados, que las grandes empresas y que la masa de consumidores de los países centrales del capitalismo empiezan a cargar deudas, y hoy en día la deuda pública más privada en Japón y en Inglaterra es más del 400% del Producto Bruto Interno de esos países. La deuda pública norteamericana es del 110% del producto, o sea, la masa de deudas, la saturación ya de esos mercados ricos que ya son incapaces de absorber la producción potencial de sus empresas, ¿no es cierto? Todo eso hace que esa gran muleta, que ese gran parásito que era la masa financiera, que llegó hacia el año 2008 a ser la totalidad de la masa financiera, según ciertas estimaciones, entre 18 y 20 veces el Producto Bruto Mundial, y lo que sería el núcleo duro, que es la especulación con lo que se llaman los productos financieros derivados, o sea, las operaciones especulativas múltiples,
llegaron a ser entre 11 y 12 veces el Producto Bruto Mundial. Eso creció, pero se estanca a partir precisamente de la crisis del 2007-2008. No crece más la masa financiera global. Esa financiarización donde los keynesianos decían que si se conseguía parar eso, mejoraba el sistema productivo, era mentira absoluta. Eso se para y ahí se acelera la caída del sistema productivo, y al final, al acelerarse esa caída, o mejor dicho, de perder dinámica el sistema productivo, no es que cae, sino que pierde dinamismo, hace que finalmente se empiece a desinflar la masa financiera. Lo que estamos viviendo en realidad desde el 2014 hasta ahora, yo lo dije en estos días en 2 o 3 reuniones, lo repito ahora, es que la masa, por ejemplo, de estos productos financieros altamente especulativos derivados, que equivalían más o menos a un poco más de 700 millones de dólares, ¿no es cierto? Son varias veces el Producto Bruto Mundial. En solo 2 años se desinflan a menos de 500 millones de dólares. O sea, se pierde en 2 años el equivalente a más o menos entre 2 y 3 veces el Producto Bruto Mundial. Hay un desinfle de la masa financiera, y ese desinfle de la masa financiera no es cualquier cosa, no es un dato cualquiera financiero, sino que eso repercute en la propia dinámica del sistema productivo, y repercute severamente en la cabeza de los líderes, de las élites dirigentes del sistema capitalista global, empezando por el sistema, por las élites dirigentes de las grandes potencias centrales del capitalismo. Me estoy refiriendo a los Estados Unidos, a los países más importantes capitalistas de la Europa, ¿no es cierto?, a Alemania, Inglaterra y a Francia, digamos, si quieren nos metemos a Italia también, y Japón. Es esa tríada, ¿no es cierto?, que entra en digamos, en temblores crecientes, la fiebre empieza a subir, y conjuntamente con esa caída financiera, con esa profundización de la desaceleración que llega a niveles de recesión, aparecen elementos de desintegración social, elementos de degeneración institucional, como lo estamos viendo en estos días en los Estados Unidos, donde en realidad la lucha política por quién va a ser presidente está en una inescrupulosa y una especie de criminal como es Hillary Clinton, y un fascista enloquecido como Donald Trump, donde ya, digamos, la primera representa las mafias tradicionales del Partido Demócrata, absolutamente degradadas, y el segundo es un outsider del Partido Republicano que ha conseguido desplazar a los viejos popes de esa crápula de ese partido, y que ni él mismo ni nadie sabe lo que va a hacer si es presidente, y de la otra, de la Hillary, si suponemos que va a ser siguiendo la política de Obama, ¿no es cierto? O sea, acentuando la agresión militar contra todo el mundo, multiplicando guerras localizadas, amenazando con guerra nuclear, en fin, toda esa locura de las élites dirigentes. Entonces, esto que parecía muy económico al comienzo, que lo que yo dije, al final se termina traduciendo en un ascenso vertiginoso de la irracionalidad de las élites, y también de segmentos sociales importantes en esos países, ¿no es cierto?, en esos países centrales, donde vuelve el fascismo bajo la cara de un neofascismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, pero incluso en países tan importantes como puede ser Francia, donde hoy en día el partido que acumula más votos es el partido de los neofascistas, el Frente Nacional, y podría citar muchos otros casos por el estilo. Esto me lleva, digamos, a la segunda cuestión, que es que esta crisis deflacionaria global, con estas características que les he mencionado, tiene mucho que ver con la degeneración militarista del capitalismo. En realidad, la degeneración militarista del capitalismo no es un invento de los últimos años. En realidad el capitalismo, para pensar, por ejemplo, el capitalismo norteamericano consigue salir de la recesión gracias al proceso de militarización, ¿no es cierto?, con la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí nunca más dejó su perfil militar. Y entonces la historia de los Estados Unidos, la historia de la economía norteamericana, de la sociedad norteamericana, puede ser bien entendida a partir de su desarrollo militar, y su desarrollo militar tiene una componente muy importante que son sus doctrinas militares y cómo las aplican y qué resultados obtienen en las diversas prácticas militares del imperio.
Europa, la Europa occidental, ¿no es cierto?, sufre el golpe terrible de la Segunda Guerra Mundial, y entonces sus desarrollos militares, principalmente en Francia y en Inglaterra, ¿no es cierto?, Alemania queda capturada porque sufre esa derrota catastrófica, ¿no es cierto?, queda ya en un segundo plano respecto de lo que es la cara, la cabeza y el cuerpo del imperialismo occidental, que son los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, eso se traduce por guerras, por doctrinas de guerras, y hay un hito decisivo, un punto de inflexión, que es la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam es una especie de derrota catastrófica del militarismo norteamericano, antecedido por Vietnam. Enterró no solo la vieja doctrina militar de los Estados Unidos, sino antes se había dado el lujo de enterrar también a los franceses, ¿no es cierto? Dien Bien Phu y después la última batalla de Saigón. Enterró ahí y enterró después. Los historiadores se van a intrigar por qué ese país tan chiquitito y medio marginal hizo esas dos grandes proezas, ¿no es cierto? ¿Cómo consiguieron eso? Lo cierto es que a partir de ahí, y ya entrando el mundo capitalista en el proceso de financiarización, ya estoy hablando de los 70 en adelante, o sea, de degeneración financiera del capitalismo, ya las finanzas dejan de ser dominantes, pasan a ser hegemónicas y a tener prácticamente un control total sobre la dinámica del sistema. Eso coincide con, por supuesto, empiezan procesos de desintegración social, no solo física, sino en las cabezas, los mitos de unidad nacional, de prosperidad, todo eso, el mito americano, el mito de la civilización occidental europea, todo eso se empieza, digamos, a deteriorar seriamente, y eso impacta en la doctrina militar. No hay cómo movilizar a las poblaciones detrás de grandes objetivos militares, la lucha contra el comunismo, la lucha con esto por lo otro, eso va desapareciendo, y entonces aparecen doctrinas militares que tratan de preservar la reproducción imperialista del sistema sobre la base, digamos, de una combinación de tácticas, digamos, indirectas, de control indirecto, cultural, comunicacional, con la introducción de formas de control y de destrucción directa, con la utilización masiva ya no de tropas regulares reclutadas de los ciudadanos comunes, sino de mercenarios. Y eso tampoco es una originalidad del capitalismo. No me quiero extender mucho, pero por ejemplo, una de las maneras de entender la decadencia del Imperio Romano es precisamente el crecimiento exponencial de lo que nosotros ahora llamaríamos los mercenarios apátridas, ¿no es cierto? Y eso es una característica que ya es visible, empieza a ser visible, yo diría, en los 90, a fines de los 90, y al entrar el siglo ya está, en Irak, Afganistán, todo eso, ya hay predominio de mercenarios, llegando al extremo límite, ¿no es cierto?, con esa victoria pírrica que es la guerra de Libia, donde es una guerra hecha básicamente con mercenarios por un lado y aviones por el otro. Casi no hay intervención de tropas profesionales imperialistas directas, ¿no es cierto? Y la cuestión es que entonces parecía como que ese tipo de guerra era exitosa y era la manera. La reflexión que hay alrededor del tema de guerra de cuarta generación es que la guerra tiene que ser, para ser exitosa, tiene que ser desplegada no solamente con una gran capacidad de fuego, de militar, sino de destrucción integral de lo que sería el sistema social que está debajo y, digamos, sosteniendo al dispositivo militar enemigo. Son guerras de destrucción social, de desintegración con todo, el Estado, las estructuras sociales, la cultura, la memoria, todo. O sea, destrucción de la sociedad, lo que queda son gente dispersa y recursos naturales que se pueden saquear libremente. Libia sería el ejemplo extremo de eso. Esa operación intenta ser repetida en Siria, y no solo se encuentra con una confrontación ya con un ejército de otra cualidad, sino que es evidente que una masa que era varias veces, se dice hasta 20 veces más grande que los mercenarios que se usaron en Libia, se empiezan a encontrar con que ya no alcanza, ya en Libia tampoco alcanzó solamente el uso de mercenarios, tuvieron que usar los aviones. En Siria los mercenarios no alcanzaron, aunque hicieron una destrucción de población colosal,
y cuando tuvieron que empezar a usar la violencia profesional directa, por ejemplo la aviación o los cohetes, se encontraron con que la decadencia del sistema occidental había sido tan grande que empiezan a aparecer potencias emergentes, y en este caso es Rusia, ¿no es cierto?, que reconstruye su sistema industrial militar y que entonces no pueden utilizar ese superpoder de misiles y aviones porque los rusos le dicen niet. Entonces yo creo que ese es un momento que ocurrió hace varios años cuando los norteamericanos querían tirar los cohetes en Siria y a uno lo destruyeron y al otro se lo destruyeron los rusos y dijeron, fuimos nosotros porque usted está afectando nuestro espacio de seguridad. Los americanos tuvieron que multiplicar sus mercenarios, multiplicar toda clase de inmundicias. Finalmente no tienen otra solución que pedir por favor de rodillas que les dejen usar sus aviones y sus cohetes, amenazando a los rusos, presionando a los rusos, ofreciéndoles soborno de toda clase, que les ceden aquí, que les ceden allá, que les reconocen Crimea, que no que sé, pero que ellos tienen que hacer algo en Siria. Finalmente es que por lo menos le dejen hacer un castigo ejemplar a Siria y después le regalan Siria como para salvar el rostro de Estados Unidos, porque están en una situación donde se les derrumba Siria, y esto es un tema de estos días, ¿no es cierto? Alepo está a punto de caer, ¿no es cierto? O mejor dicho, de ser liberada por el ejército sirio con la ayuda de Hezbollah, de los iraníes y de los rusos, ¿saben? La que liquidan a los mercenarios, y entonces eso, por lo menos que le dejen hacer algo como para que no se produzca una especie de Vietnam número 2. Los rusos por ahora siguen diciendo niet, y entonces estamos al borde de una situación militar que no se sabe muy bien cómo va a seguir en los próximos, yo no digo en los próximos meses, sino en los próximos semanas o días. Yo no vi qué es lo que pasó, pero ese viernes se reunía Obama con su Consejo de Seguridad y los decidían qué iban a hacer con Siria, si presionaban para un espacio de exclusión aérea, que es la guerra abierta con los rusos, o iban a hacer un bombardeo de castigo, lo cual los rusos ya anunciaron públicamente que si los americanos hacían eso, ellos iban a hacer otro bombardeo, que ya tenían detectado más de 1000 expertos, ya no pobres mercenarios lumpen, sino de primer nivel americanos, que ya le habían hecho una primera advertencia matando a una treintena de agentes de seguridad israelíes en las afueras de Alepo, y que le iban a hacer ahora a nivel general. Eso lo anunció el vocero de lo que sería el Ministerio de Defensa ruso, ¿no es cierto? Eso quiere decir, y también viendo lo que está pasando en Afganistán, que la última doctrina militar, que es la guerra de cuarta generación, está empezando a requebrajarse. Lo cual no quiere decir que no la dejen de practicar, porque en estos fracasos se combinan con éxitos que han obtenido. Y entonces en esta crisis, que es crisis militar, política e institucional del imperio, y económica, ¿no es cierto?, del imperio, es también crisis de la doctrina de guerra de cuarta generación, pero al mismo tiempo se combina, y ese es el último elemento que quería, o el anteúltimo, después rápidamente esbozo alguna alternativa, la última gran batalla que están librando ellos, última digo en el sentido que es la batalla de último recurso. Cuando uno no le queda nada en la casa, bueno, vende el reloj, la vajilla de la abuelita, en fin, lo último que uno le va quedando, y después, bueno, yo vengo del extremo sur del continente, los que son de mi generación entonamos un tango y nos disponemos a entregarnos a lo que sea. Entonces en esta situación, digamos, ellos tienen su último recurso, que es su patio trasero tradicional. El vicepresidente de Estados Unidos ya nos menciona como patio trasero, Obama todavía no tiene por lo menos esa diplomacia. Entonces los Estados Unidos están en una desesperada recolonización de América Latina. Esto empezó hace ya varios años, cuando ya las cosas le empezaban a andar mal en Asia y cuando sufrieron algunos golpes duros en la región, como fue en el 2005 el fracaso del ALCA, o ya el hecho que se iban consolidando los regímenes progresistas y algunos más que progresistas, ya con ribetes izquierdizantes o izquierdistas, Venezuela, también Ecuador y eso. Entonces ellos empiezan a desplegar lo que se llama en la doctrina de ellos guerra de amplio espectro, que va desde los bloqueos comunicacionales,
las artimañas de guerra psicológica de lo más diverso, intervenciones directas, provocaciones y amenazas de intervenciones directas, todo, usan todas las armas que tienen y entonces obtienen una serie de éxitos, golpe en Honduras, golpe en Paraguay, golpe blando en Brasil, golpe blando que fue tan bien armado que hasta alguna gente no cree que fue golpe blando, como es el caso de la Argentina. Intento, por supuesto, de golpe en Ecuador, el acoso ya desesperado y enloquecido y de saboteo y de todo lo que están haciendo con Venezuela, que una vez piensa qué más podrían hacer y es difícil, han hecho de todo, ¿no es cierto? Entonces, en esta carrera que están teniendo, que ha sido exitosa, pero al mismo tiempo uno leyendo de los últimos meses o de las últimas semanas, inclusive, publicaciones estadounidenses o europeas, sobre todo sobre temas estratégicos, no sé, a mí me hace recordar allá por el año, creo que era el 92, 93, yo hacía una recorrida de tipo académica en Europa y fui a parar ahí al lago Maggiore, donde funcionaba un instituto de prospectiva de la Comunidad Europea. Entonces, bueno, voy ahí, hablo en estas cosas, y un italiano que estaba ahí en la directiva de ese instituto, bueno, me invita a almorzar y hablamos muy ya relajados a ambos, yo qué sé, y él me dice que él era un hombre de la democracia cristiana italiana, incluso del ala derecha de la democracia cristiana. Dice, yo sé que usted es un hombre de izquierda, podemos hablar tranquilo, bien, cada uno. Dice, formidable. Y él me dice, mire, realmente, dice, cuando cayó la Unión Soviética, la alegría que teníamos nosotros, qué alegría, por fin se acabó todo eso, y yo qué sé. Claro, dice, después nosotros empezamos a reflexionar y empezamos a sentir una profunda preocupación. En realidad lo que él estaba diciendo es que tal vez esa victoria que habían obtenido, como era un hombre muy importante, digamos, intelectualmente, él consideraba que en el periodo histórico más largo eso era una victoria pírrica, que estaban provocando un desastre mayor que el que ellos creían que habían evitado. Y entonces en América Latina, uno lee, por ejemplo, algunas publicaciones estadounidenses donde están empezando a decir que en Honduras, en Paraguay, pero sobre todo en Argentina y en Brasil, se han establecido la restauración de gobiernos auténticamente democráticos, que respetan la economía de mercado y todas esas locuras que conocemos, eso locuras digo yo, no dicen ellos, pero que son gobiernos extremadamente frágiles. O sea, restauran la derecha e instauran la crisis de gobernabilidad. Y entonces son victorias pírricas. Se han sacado de encima al demonio progresista, que era en realidad un demonio buenito, que lo que quería era que lo dejen vivir, y están despertando a un viejo demonio que se ha renovado, que han quedado los abuelitos, pero que los nietos parece que le acusan al abuelito de haber sido buenito, que se están lijando los dientes los chicos, y que entonces lo que puede aparecer son procesos de radicalización popular que vayan mucho más allá de lo que fue el progresismo. Y entonces ellos lo ven eso como un horizonte peligroso. Eso quiere decir que la restauración o la recolonización de América Latina puede ser, es una de las posibilidades, el inicio de un largo invierno para América Latina, de una larga tragedia, pero también puede ser el puntapié inicial trágico, pero que puede derivar, ¿no es cierto?, en rebeliones, en insurrecciones, en rebeldías de todo tipo de los pueblos, difíciles de detectar y destruir por parte de ellos, y que pueden terminar por llevar a la práctica las promesas incumplidas del progresismo. Sería cosa que a los progresistas nunca se les ocurrió por la cabeza. Entonces yo concluyo, casi está cantado lo que voy a concluir como alternativas. Yo creo que hoy en día América Latina, como parte de esta crisis mundial, tiene frente a sí lo que yo llamaría algunas alternativas posibles hacia futuros. Tenemos que trazar escenarios, o sea, recorridos por lo menos para los próximos 10 años, no definamos demasiado el horizonte, pero por lo menos digamos recorrido, hasta donde nos dé la vista, más o menos. Y yo creo que allí hay
por lo menos, yo no digo que sean las únicas, si nos ponemos a dialogar vamos a descubrir 4 o 5 más seguro, pero por lo menos 3 escenarios o 3 alternativas que yo he esbozado para pasárselos a ustedes. El primero, que yo creo que es absolutamente ilusorio, a esta altura ya nadie más cree en eso, desde ya, para mí ni siquiera es alternativa pensar que hay una recomposición de la unipolaridad, eso es algo, yo no lo veo por dónde puede agarrarse eso, pero sí sigue todavía subsistiendo la ilusión de una multipolaridad pacífica con neo-keynesianismo por todos lados, o sea, capitalismo integrador, social, sacando de encima la degeneración financiera, revitalizando los sistemas productivos. Esa es una de las alternativas que en realidad lo que está demostrando la práctica, la historia concreta de estos últimos años, y sobre todo estos últimos 2 años, y sobre todo de este último año, es que esos neo-keynesianismos, esa tentativa de recomponer sistemas productivos y sistemas sociales capitalistas, o sea, sistemas sociales en el marco del capitalismo, se encuentran con trabas que no son trabas marginales o exógenas o reversibles, sino que forman parte de lo más profundo de la dinámica del sistema. O sea, cuando se dice que habría que sacarle la degeneración financiera capitalista al capitalismo, en realidad yo les digo, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer un chequeo de las 200 grandes empresas que determinan, o grupos que determinan la dinámica del capitalismo en el mundo? Y yo no sé, puede haber alguno me puede dar un contraejemplo, puede ser, pero casi todas son grupos económicos absolutamente financiarizados. Cuando vemos, no sé, empresas con cara industrial como puede ser Siemens o como puede ser, por ejemplo, General Motors, cuando es la crisis del 2008 en General Motors, se veía que más de la mitad de los beneficios de la empresa eran beneficios de actividades financieras. O sea, nos queremos sacar de encima a los capitalistas degenerados y entonces nos tenemos que sacar encima a todos los capitalistas, no se entiende. Yo, con una polémica amistosa y respetuosa, amigable y todo, les cuento una anécdota. Eso me pasó en el año 2005, tal vez era muy extremista lo que yo en esos momentos decía y provocador, pero que ahora yo creo que se aplica bastante. A mí me habían invitado a Bolivia, eso fue un par de meses, o no más que como 4 meses después de las insurrecciones de mediados del 2005, y que eso concluye, como saben, en las elecciones de fin de año con el triunfo de Evo Morales, y me invitan a un grupo de gente que integraba algo que se llamaba La Comuna, que lideraba el que ahora es vicepresidente García Linera, ¿no? Un grupo. Entonces en ese momento, es decir, los intelectuales tenemos, no sé, esa deformación de que inventamos teorías, ¿no es cierto? Y después se aplican, ¿no? Si no sirve, un poco como decía Groucho Marx, decía, yo tengo estos principios, si no está de acuerdo tengo estos otros que se los puedo ofrecer. Entonces yo he inventado una teoría que era el capitalismo andino masónico. Y decían, en realidad, este capitalismo neoliberal, degenerado, yo que sé, basura, todo esto que decían, hay que hacer un verdadero capitalismo productivo, social, nacional, y le llamaban andino amazónico, bueno, porque Bolivia es andino, es el altiplano, de todo eso, y está los yungas, está ¿cómo se llama? Las zonas ya más próximas al Paraguay, entonces, esa polémica, en ese diálogo de amigos, digamos, de hermanos, yo le decía, bueno, muy bien, para hacer capitalismo se necesita capitalista. Entonces, ¿qué lo hacemos? En una alianza con la burguesía de La Paz. Y dice, no, la burguesía de La Paz es una burguesía degenerada, corruptos, criminales, bueno, no olvidemos. La otra burguesía importante sería la burguesía, digamos, amazónica. Ahí teníamos que ir al aeropuerto de Virubiru y ahí empezar a hablar con ellos. Dicen, no, esos son terratenientes, narcotraficantes, nazis que han ido a vivir ahí. Tampoco. Entonces digo, bueno, la solución es la siguiente. Primero liquidemos a los burgueses. Y una vez que liquidamos a los burgueses, instalamos el capitalismo andino-amazónico. Yo creo que estamos en una situación de ese tipo. La búsqueda de un neo-keynesianismo progresista y pacífico es la búsqueda de burgueses inexistentes, digo, a nivel del gran capitalismo mundial. La segunda alternativa, por lo menos, yo no sé la viabilidad que eso tiene en el largo plazo, pero por lo menos en un cierto plazo nos estamos encaminando hacia eso, es una situación caótica
caótica, extremadamente peligrosa, porque en cualquier momento estallan guerras. En este momento tenemos guerras por varios lugares, o hay amenazas de guerra, crisis financieras. Se puede caer en cualquier momento el Deutsche Bank y estalla una especie de super Lehman Brothers. En fin, ese caos que se va extendiendo. Y eso uno dice, bueno, eso en algo tiene que terminar, bueno, pero hasta que termine, eso es uno de los caminos posibles. Y el tercer camino con el que cierra, siempre uno termina una charla diciendo, bueno, happy end, o sea, presento algo alegre y feliz, que no es nada alegre, pero sí es feliz, puede llegar a ser feliz al final, es que si estamos en un proceso de decadencia de este tipo, si en América Latina, por ejemplo, pensar que podemos buscar alternativas coexistiendo o revitalizando formas capitalistas que en realidad son ilusorias, porque eso existe en la imaginación de los que creen en eso, pero en la realidad esos capitalistas no los encontramos. Entonces la alternativa es buscar una primera palabrita que podríamos usar, es la superación de este sistema. En realidad hay ahora una polémica que se ha desatado entre algunos intelectuales muy sofisticados, y ahí me han invitado a participar y yo largué unos cuantos exabruptos, es qué palabra hay que usar, si es superación o abolición. Entonces dicen la palabra superación quiere decir que le estamos pasando por encima al sistema sin destruirlo. ¿Cómo es eso? Abolición quiere decir algo más, que destruimos, preservamos cosas del viejo sistema y que por el otro lado construimos cosas nuevas. Eso está mejor. Abolición es un concepto de Hegel. Superación, ¿qué es eso que quiere decir? Bueno, no sé, esto es una polémica. Yo lo que digo es que no se entiende esto, cómo terminar con esta tragedia, si no son destruidos los fundamentos del sistema. Y los fundamentos del sistema no es esa apariencia de degeneración financiera, sino precisamente un sistema que se sobrevive y se reproduce como un sistema parasitario, o sea, sus centros motores son centros parasitarios. Eso es la élite de los Estados Unidos, su élite económica, militar y política. Es lo mismo en el caso de la Europa occidental. Entonces, la alternativa es la superación del sistema, le podemos llamar así, la abolición del sistema, es el postcapitalismo. Son palabritas que yo creo que eluden la verdad de la historia. Y entonces es una manera todavía, es un resabio del periodo que se vivió después del 90, de que estaba prohibido usar la palabra socialismo, la palabra revolución, ni que hablar. Porque si hablamos de revolución, lo que nos va a pasar después, consejos de abuelita, decíamos nosotros. Y si hablamos de socialismo, ni que hablar, eso, no hablemos más. En ese sentido, los latinoamericanos fuimos innovadores, porque empezamos a hablar de socialismo y fue acá donde se habló. Yo recuerdo eso en el 2005, yo vine acá a una reunión de intelectuales y no sé cuántas cosas más en defensa de la humanidad, un hombre larguísimo, y ahí en el escenario aparece un señor que nosotros le teníamos gran admiración por las grandes transformaciones populares que había hecho en Venezuela, sin más que eso, ¿no es cierto? Y de que se había democratizado Venezuela, yo qué sé, que era Chávez. Y entonces, además de que nos habló de unas cuantas cosas de temas de estrategia militar que son muy, realmente que hoy la usé a la mañana, que son muy interesantes, en una charla que tuve por la mañana, si no es lo que le quería decir, que era esto, empezó a usar la palabra socialismo. Yo no se la había escuchado antes, no sé si antes lo había dicho acá en algún otro lugar, pero ahí en ese momento del 2005 él lo lanza allí, a partir de anécdotas de un viaje que él había hecho, que había ido creo que primero a Rusia, después al Medio Oriente, yo qué sé, y a partir de ahí sacó de la galera el tema del socialismo, tal como se lo entiende, ¿no es cierto? O sea, eso es después superior, más allá, transformación para terminar con el capitalismo, podemos definirlo de varias maneras, y habló de socialismo. Entonces yo creo que la superación del sistema es eso, y que entonces en la perspectiva a futuro de superación del sistema, de superación del desastre, de superación de la decadencia, aparece el socialismo, lógicamente que no es el socialismo del pasado, que es un socialismo que se ha reconstituido, que se está reconstituyendo, ¿no es cierto? Es un duro y muy complejo proceso de reconstitución cultural. En realidad, en última instancia, el socialismo / comunismo que aparece en el siglo XIX en Europa es la culminación de un largo camino de construcción social
en el sentido amplio, incluyendo la cultura, ¿no es cierto? Yo a veces en charlas que tengo ya de temas mucho más sofisticados, digo, bueno, ¿por qué Marx y Engels no escribieron el manifiesto socialista y sí el manifiesto comunista, por ejemplo? ¿Por qué? No por el tema de los socialistas utópicos de su época, sino porque había una cosa que estaba en la raíz de la cultura de la resistencia contra la opresión en Europa, ¿no es cierto? Y ya, para no remontarnos a Espartaco, digamos, el siglo XVI, Tomás Munzer, esa gran rebelión campesina, o Matías Goetz en los Balcanes, digamos, eso, y donde se decía todo es de todos, ¿no es cierto? Esta era la cosa, y era el restablecimiento de la comuna, o sea, que todos es del común. Y la palabra de comunista viene de ahí, ¿no es cierto? Entonces ellos toman ese concepto que había hecho su primera aparición en la Revolución Francesa, empieza a aparecer ya en el siglo XIX, se remonta, y estos que no son solo ellos, sino muchos otros en su época retoman el concepto. Pero eso es el producto de un largo trabajo cultural de muchas generaciones en ese lugar del mundo. Ese concepto se universalizó, ¿no es cierto? Yo no sé cómo se va a terminar llamando hacia fines del siglo XXI, pero yo sí sé que en realidad la palabrita que exprese eso va a ser el resultado de este proceso, este duro proceso de construcción cultural que tenemos ahora. O sea, el poscapitalismo, el ir más allá de la explotación, de la dominación, esto que acá ustedes le llaman socialismo del siglo XXI, otros le llamarán como se les dé la gana en otros lugares del mundo, pero que es esa reconstrucción de una cultura que trata de decirnos que no hay ninguna razón para que un hombre explote a otro hombre, para que un hombre oprima a otro. Nada más. Buenas tardes. Yo la pregunta que tengo es una cuestión que me viene dando vueltas hace tiempo, es decir, partiendo de la posibilidad de que un Estado, un país, ¿no?, haya roto políticamente, o sea, el poder del Estado haya pasado a manos de sectores que plantean una transformación socialista, ¿qué posibilidades de financiación a nivel internacional se dibujan en el horizonte que hagan posible que ese país pueda contar con un respaldo financiero para poder hacer frente a las transformaciones necesarias que tiene que llevar adelante para poder poner a punto pues lo que es el aparato productivo y responder a las necesidades de la población, sin recurrir a los mecanismos tradicionales de financiación que nos ofrece el capitalismo global, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que eso ya sabemos cuáles son las condiciones que ponen, ¿no? Digo esto porque esto probablemente aquí en la República Bolivariana de Venezuela constituye un problema dramático, ¿eh? Es decir, independientemente de la buena o mala voluntad que tenga el gobierno de Maduro de echar adelante con las transformaciones que hay que hacer para poner a punto el aparato productivo, para la soberanía alimentaria, potenciar la agricultura, etcétera, etcétera, claro, para eso hacen falta recursos, financiación. ¿A dónde acudimos? Porque claro, los chinos yo no les veo que sean buenos samaritanos en este aspecto, o sea, no sé, yo tengo mis dudas. Los rusos, pues yo no sé, yo creo que tampoco. Ahora recientemente acaban de crear, creo que el yuan ha entrado en la bolsa de derechos de giro, etcétera, ¿no? Que ya ha entrado el yuan junto con el dólar y una serie de euros y una serie de monedas y tal, ¿no? Derechos de giro. Pero eso mejoraría las condiciones de financiación de un país sin entrar en esas condiciones draconianas que ponen, para poder luego restituirnos esos préstamos, etcétera, etcétera. Aquí en la República Bolivariana hay un debate abierto sobre la necesidad de cuestionarse el pago de la deuda, en los términos en que se ha fijado la deuda de la República Bolivariana. Claro, todo eso es porque se ha dado en unas condiciones de que uno acude al mercado internacional para financiarse. El mercado internacional ya sabemos que no, desde luego no te hacen un préstamo en plan, bueno, ya me pagarás. No, a mí pero me vas a pagar así, como yo te digo. Le hace el caso de Grecia con Syriza, etcétera, bueno, lo que les hicieron hasta al final tragarse la medicina que les impusieron, etcétera, etcétera. Esto está a la orden del día. Entonces, partiendo de esta hipótesis, que mañana ojalá pudiera darse en el Estado español un cambio político, bueno, ¿y dónde se financian para sacar adelante todo un programa de ayuda a las clases populares, etcétera, etcétera? Gracias. Bueno, gracias.
Primero una especie de descripción y después algún planteo de alternativa de lo que ha dicho acá, que es realmente muy interesante. La reflexión es que previo a plantearse cómo nos financiamos, está el planteo de cómo no nos desfinanciamos. Porque en realidad España sería un caso, pero Grecia sería otro caso, el grueso de los países de América Latina, seguramente en la etapa neoliberal, pero incluso después de la etapa neoliberal en algunos de esos países, los procesos de desfinanciación siguieron e incluso se aceleraron. El país donde yo vengo, por ejemplo, tiene un Producto Bruto Interno de más o menos 450.000 millones de dólares, y lo que se llaman los capitales de argentinos, capitales radicados en el exterior, reconocidos, porque hay cosas que ni se tiene idea de dónde están ni cómo son del orden de 350.000 millones de dólares. En estos 9 meses, 10 meses de gobierno neoliberal que tenemos allí, la fuga de capitales ya está del orden de los 20.000 millones de dólares. Ese gobierno neoliberal dice que en realidad, si eso se ha producido, es que porque ellos liberalizaron el mercado de cambios para precisamente permitir que entren los capitales. En realidad, liberalizar los mercados de cambios, lo que se ha producido es una fuga fenomenal. Entonces yo creo que unos viejos primitivos socialistas o socialistas comunistas en los años 50, un personaje que no voy a mencionar, había inventado la teoría del salame, que decía que había que cortarlo por partes. Entonces yo diría que la primera parte del salame es cómo dejamos de desfinanciarnos. En América Latina en general hay un drenaje permanente, y no solo en América Latina, sino en otro lugar, de fuga de capitales, de descapitalización. Buena parte del proceso de inversión, si estamos todavía, si yo ni siquiera estoy hablando de una economía socialista, estoy hablando, por ejemplo, de simplemente tratar de devolver el dinamismo a economías que están declinantes en un proceso de crisis muy profunda. El primer problema sería no diciendo, bueno, a ver cómo pueden entrar el dinero de afuera, sino cómo se puede dejar de ir el que está adentro. Y este es un primer tema, el tema del proceso de degeneración financiera, de los propios capitalismos periféricos y por supuesto los centrales, ni que hablar. Y entonces ahí hay un enemigo interno a controlar, a liquidar, a sacar, a hacer lo que buscar la palabra conveniente para eso. Y que ese es un tema fuerte, ¿no es cierto? Está el drenaje que existe, y están los mecanismos precisamente que no solo permiten eso, o impulsan eso, sino que impulsan la cooptación, y lo pongo todo entre comillas, de capitales externos, que en realidad introducen o reproducen o acentúan formas de evasión después mucho mayores. O sea, son formas de aparente capitalización que en realidad lo que están generando es una descapitalización fenomenal. O sea, que la capacidad de inversión de esos países, en lugar de aumentar porque entran capitales, en realidad se reduce porque las condiciones de reproducción que establecen liquidan incluso perspectivas hasta de inversión genuina que se podían dar ahí. No es el caso ahora, pero podríamos ver algunos ejemplos. Esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, bueno, hay una cosa que se llama comercio exterior. El comercio exterior permite exportar e importar. Entonces, políticas de reconfiguración industrial y agraria y productiva en general pueden permitir remodelar las importaciones de tal manera que exista capacidad de compra externa de distintas cosas, digamos, de tecnología, de una máquina, de algunas materias primas que se necesitan, etc. O sea, objetos tangibles. Porque si estamos hablando de financiamiento de inversión, estamos hablando de cosas muy concretas, así a veces sea una idea técnica, lo incluyo también en ese concepto, ¿no es cierto? El tema es que tenemos un sistema tal que no tenemos ningún control del comercio exterior. El comercio exterior lo controlan multinacionales, y multinacionales altamente financiarizadas.
¿no es cierto?, que usan esos mecanismos para obtener ganancias rápidas sobre la base de desquicios sin precedentes, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos esas dos cosas, yo no digo que resuelven el problema. Cuando un médico se le va a un paciente y dice, mire, yo quiero que me cure, y entonces le dice, mire, por ahí podemos empezar por hacer esto, hacer lo otro, yo no digo con esto usted esté curado, pero por lo menos no solo se va a sentir mejor, sino que ya empieza a haber una reconstitución de la cosa. Entonces, por ejemplo, esos son dos mecanismos concretos. Y luego hay, sí, habría varios más, pero me voy a extender demasiado. Pero hay otra cosa, ¿no es cierto?, que nosotros lo hemos hablado en América Latina, pero no veo por qué no se puede usar eso en España, que además tiene una tradición productiva muy interesante, o en Italia, o incluso hasta en Grecia misma, más allá de toda la degeneración turística y todas las cosas que ocurrieron, que existe la posibilidad que precisamente el gran capitalismo transnacional lo que hace es derrumbarlas, destruirlas, oprimirlas, cerrarles el camino, que es el desarrollo de tejidos productivos que en realidad son baratos en términos de financiamiento. O sea, el desarrollo de cooperativas pequeñas y medianas, pequeñas empresas sociales, para producir cosas que la gente necesita, por ejemplo, para producción de alimentos. Yo no es ahora, pero si acá al amigo le interesa, le puedo decir, incluso en casos donde estoy profesionalmente metido, de lo que llamamos nosotros economía popular, que no es una cosa para 5 ecologistas y 3 tipos abstractos que están ahí, sino que permiten el abastecimiento de alimentos de medianas y grandes ciudades. No es, estoy hablando, por ejemplo, de productos lácteos y de muchas otras cosas, donde está técnicamente demostrado que esos sistemas de economía popular, adquiriendo distintas formas, están en condiciones de abastecer mejor al consumo popular, más barato, e incluso, y por supuesto, levantando los niveles de calidad. Entonces, si de alguna manera, ya que un poco respondiendo a lo que se hablaba antes, de pensar el socialismo como una transición, para mí el socialismo es una transición, no es una meta final, es un camino el socialismo, entonces el socialismo tiene que ser pensado como una transición de carácter revolucionario, es decir, porque va empezando a cambiar de raíz la situación heredada o que venía del anterior sistema. Tiene que yo lo pienso como un sistema, en primer lugar, de controlar, cortar, liquidar las formas de depredación del sistema anterior. Esto que yo hablaba de financiamiento, de inversiones de financiadoras, impuestas o no impuestas por el Fondo Monetario. No es necesario el Fondo Monetario para colonizar un país, aunque el Fondo Monetario contribuye decisivamente a eso. Y luego de eso y de quebrar lo que serían los mecanismos principales de reproducción del viejo sistema, ¿no es cierto?, producir la producción y reproducción de la economía social, de la economía popular. Acá la cuestión es la siguiente: ¿cómo hacerlo? Y este es un problema que lo hemos tenido en muchos lados, que seguramente se lo tienen en Venezuela, que lo hemos tenido en el caso de Chile, que lo vieron los cubanos apenas tomaron el gobierno, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Es que lo podemos hacer poco a poquito, viendo cómo despacito vamos cercando a los centros de reproducción del viejo sistema, y tratamos a partir de ahí de introducir la economía popular, de introducir esto, de introducir lo otro, o en realidad es una ilusión vana creer que se puede hacer eso si primero no se destruyen los fundamentos del sistema anterior. Porque ese sistema anterior no es un sistema pasivo, que mira con simpatía, mire, estos se están desarrollando, bueno, pero yo sigo haciendo mi negocio. Ellos saben que si eso se desarrolla, ellos ya están liquidados. Entonces, una de las primeras formas que ellos hacen para poder reproducirse es bloquear la reproducción del otro. Eso quiere decir que el otro tiene que entender que para reproducirse tiene que liquidar la reproducción de su enemigo. Vieja expresión, todavía lo recuerdo de los años 70, un pensador que después degeneró totalmente, pero que decía: recreamos y reproducimos y ganamos autonomía, libertad y yo qué sé, si destruimos la autonomía del enemigo. O sea, no hay, mi libertad es el fin del enemigo. Yo no puedo ser libre si el otro sigue haciendo lo que quiere. Entonces, el cortar los elementos de financiamiento
o estos mecanismos diabólicos de financiamiento que desfinancian, o poder desarrollar la economía, las formas productivas que son baratas, que están directamente asociadas a las necesidades de la población, yo eso no lo puedo hacer si no produzco una ruptura con respecto al sistema anterior. Eso se llama revolución. Es una vieja discusión que hay hace mucho tiempo entre si la cosa se arregla con algunas reformas graduales, ¿no es cierto?, o si se arregla empezando primero por producir ruptura, o sea, por producir una revolución, y entonces de esa manera el socialismo es entendido no como un proceso de transformaciones simpáticas y graduales, de graduales reformas, sino como un proceso de carácter revolucionario. Y yo creo que ahí está un poco, me parece, la base de la base de la cosa. Si no, lo de Grecia no es ni siquiera eso. Lo de Grecia es un intento de negociación amigable con los grandes bancos y con el sistema financiero más concentrado de la Unión Europea, y a partir de esa buena negociación, hábil, inteligente y bien plantada, buscar formas de desarrollo armónico, productivo, yo qué sé. Y entonces eso es una especie de ilusión inalcanzable. Lo que la realidad demostró que era efectivamente eso, que no había ningún camino. El otro camino era romper con el sistema, que puede parecer algo extremista lo que yo estoy diciendo, pero yo sí lo llevo a la práctica. Sabemos muy bien que si Grecia hubiera dicho, bueno, mire, señor, sea Varoufakis o Tsipras o quien sea que iba a hablar ahí, mire, señor, nosotros estamos decididos porque tenemos el voto popular, porque el pueblo se está movilizando, nosotros vamos a entrar en cesación de pagos. Oh, si ustedes hacen eso, nadie más le va a dar un centavo, no van a tener financiamiento. Y bueno, yo qué sé, pero miren que si nosotros hacemos eso, para darle ejemplo concreto, ¿y qué va a pasar con algunos megabancos, por ejemplo, franceses? Esto va a tener un efecto, digamos, va a ser como una bomba atómica en la economía de la Unión Europea. Se va a propagar esto. Ay, claro, sí, no, pero entonces eso empieza por la bravucanada de Merkel, que le dice, si ustedes se hacen los valientes, vamos a cortar el financiamiento, y sigue por lo otro que le dice, mire, nosotros vamos a entrar en cesación de pagos, y entonces la Merkel pidiéndole de rodillas que no entren en cesación de pagos. Eso puede terminar en que les hacen un golpe de Estado, en que no sé qué le pueden hacer, puede terminar también en que la señora Merkel o quien sea le va a decir, no, está bien, tranquilicémonos y vamos a hablar de otra manera. Y si uno lo piensa, por ejemplo, en el caso de latinoamericano, uno dice siempre, bueno, existía el paraguas soviético, yo qué sé, pero eso no es cierto. Cuando los cubanos, en sus primeros meses, que no tenían ni idea si iban a decir paraguas, si existía el paraguas o qué diablos iban a hacer. Si uno quiere, cuando va a tomar medidas, estar 100% exitoso, que las cosas van a salir bien, nunca las va a tomar. Yo creo que un problema de Grecia es que precisamente eso que prometía Syriza, que era que iba a enfrentar, no lo hizo. O sea porque eran unos cobardes, o sea porque eran unos mentirosos, tal vez era porque eran las dos cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Eran mentirosos y cobardes, bueno, el resultado ya sabemos cuál es, pero yo creo que en primer lugar, parar el desfinanciamiento, en segundo lugar, si hay financiamiento externo, existe el comercio exterior, existe la economía popular y existen las contradicciones internacionales. O sea, está bien, los chinos son lo que son, los chinos van a pensar en primer lugar en los intereses de sus grupos económicos más importantes, seguramente, pero también van a pensar en que por ahí les conviene tirar unas fichas ahí al juego de la ruleta, porque ellos tienen su contradicción con Estados Unidos y los rusos por su lado, en fin, siempre hay, no es un mundo homogéneo controlado de manera total y totalitaria por el imperialismo norteamericano. La experiencia, ¿no?, de esto que yo hablé antes de los cubanos, pero ahora, o de Venezuela mismo, es que hay muchas posibilidades. En realidad esas posibilidades pueden ser explotadas si hay una voluntad de autodeterminación, y eso es un tema político, ¿no es cierto? Y a partir de allí se pueden resolver muchos problemas. Yo, a lo que vos me estabas diciendo, te estoy tirando una especie de fórmula general que explica y que por ahí no sirve para nada, pero yo creo que sí sirve, que para eso habría que pasarlo ahora ya sí al plano concreto. No es lo mismo hablar de cómo se puede
financiar inversiones, yo que sé, en Brasil, de cómo se pueden financiar en la Argentina, de cómo se pueden financiar en Grecia. Son estructuras económicas muy diferentes, son tejidos productivos muy diferentes, potenciales tecnológicos muy diferentes. Habría que discutirlo en concreto. Yo estoy haciendo una apreciación general que yo sé que no es una respuesta total a lo que tú estabas diciendo, pero bueno, es como para que algún día continuemos discutiendo el tema. Es cierto que hay una gran crisis y lo que hemos oído como lo más de mayor severidad académica es que más que la crisis del capitalismo como sistema cultural es la crisis del modelo del sistema del capital como modelo, que si él se recompone o él logra niveles de reversibilidad, es propio eso de la futurología y de las capacidades que puede tener ese sistema del capital en su reproducción y en su saneamiento, por razones de dinámica social, podrá recomponerse. Lo que es cierto que es una gran crisis y que trae como consecuencia grandes posibilidades para el desarrollo de la lucha de clases, sea en el escenario latinoamericano donde nos encontremos o el escenario Medio Oriente, que es expresión de esa propia crisis en términos bélicos, en términos de guerra convencional y no convencional. Aquí la tenemos en términos asimétricos, no convencional, en este momento en Venezuela, traducida en lo que se puede denominar guerra económica, pero ya Colombia, que está saliendo ahorita, después de muchos años aparentemente saliendo, la tiene expresada también en la forma más cruda, en su aspecto convencional, el Plan Colombia. Pero, visto así, hay un aspecto, hay una realidad de ese monstruo que viene en decadencia, que es obvio lo que usted dice, el deterioro, la no progresividad, que lo podemos simular a la fiera herida, un monstruo que está herido. Ahora, ese grado de destrucción que tiene y de lo herido que está, es posible, valga la posibilidad solamente, ¿no?, de que sea de muerte. En esa medida, o sea, que sea opción de muerte, no lo hace más peligroso, por supuesto, y que ante esa peligrosidad y los procesos de agudización de la lucha de clases, y especialmente en nuestro escenario latinoamericano, tal como usted lo retrató, que es nuestra realidad actual, por esta pérdida de posicionamientos de un progresismo por un supuesto avance de las derechas, por decir emergentes, pero que quieren restituir la colonización en la América Latina, que aprovechando esas circunstancias y en este proceso de enfrentamiento, y dado el grado de belicidad y de letalidad que tiene el imperio norteamericano, que es el que los arma, es el que le da los instrumentos, no habría entonces la posibilidad que ante este proceso de agudización de la lucha de clases, por lo menos a nivel de Centroamérica y el Caribe, surja un nuevo Vietnam como defensa ante esta realidad de la fiera herida. Y una última referencia, que usted se lo dijo así de manera muy tangencial, que era lo de la crisis financiera que podría, y que está a puerta la opción con el Deutsche Bank, por ejemplo, a nivel financiero mundial, repetir el escenario del 2008, pero agravado por las características muy obvias que sabemos desde el punto de vista de lo que es la financiarización en los niveles de perversidad en los circuitos financieros mundiales. ¿Cuál sería entonces el escenario para la América Latina en este momento, si eso podría ser, tal como algunos analistas dicen, que está a las puertas de incluso semanas o de este mismo año, esa opción de la nueva crisis financiera mundial por el colapso del Deutsche Bank? Gracias. Sí. Empiezo por lo último y paso a o sea, por esto del Deutsche Bank, y después paso al otro que tú dijiste, que era la cuestión del viejo moribundo, enfermo y peligroso. En realidad las dos cosas están, yo creo, bastante conectadas. El tema de Deutsche Bank,
que está bien la intervención que tú hiciste de que mucha gente lo compara con lo que pasó en el 2008 con Lehman Brothers. No es Lehman Brothers. Deutsche Bank es una cosa mucho más grande en términos absolutos y relativos a lo que fue Lehman Brothers. Se manejan distintas cifras, pero son cualquiera de las cifras que uno se ponga de acuerdo son tremendas. Se dice que la exposición en productos de alta volatilidad financieros, llamados productos financieros derivados, hay informaciones que por eso son informaciones de buena fuente pero contradictorias. Son del orden de los 55 millones de dólares, billones en español, diríamos trillions en inglés. Unas cifras que hoy yo mostraba en una exposición a la mañana de otra fuente que daba 70 millones de dólares, es muchas veces, 20 veces, no sé, más o menos el Producto Bruto de Alemania, no sé cuántas veces, habría que hacer los cálculos, el Producto Bruto de la Unión Europea, casi le está tocando los talones al Producto Bruto Mundial. Esa es sola cosa, que si tú la juntas con los otros grandes bancos, son 5 bancos norteamericanos que tienen productos derivados altamente volátiles, por el orden de los 250 millones de dólares. Entre esos 6, Deutsche Bank más los otros 5, son 320 millones de dólares. Debe ser el 60 y pico % de la masa total de productos financieros derivados en el mundo, que hay casi un poquito menos de 500 millones de dólares. Y en los últimos 2 años, en las cifras que da el Banco de Basilea, perdieron su valor, digamos, las negociaciones con productos derivados, que pasaron de algo más de 700 millones de dólares, 710 millones de dólares, a 490, lo que equivale a una desaparición o que se volatilizaron 200 y tantos millones de dólares, equivalente a casi 3 veces el Producto Bruto Mundial. Entonces, lo del Deutsche Bank en ese sentido es algo gigantesco y además está metido en la encrucijada porque lo que pasa es que si se desinfló de esa manera la masa financiera, y esa es una de las expresiones del desinfle, de estas cifras que yo daba, eso no hace de que estos tipos que están peor se pongan mansitos y llamen al cura o al sacerdote para que le dé la extrema unción y morir en paz con Dios y con el mundo, sino que se estalla en lo que yo llamo el canibalismo financiero. Estamos en pleno canibalismo financiero. El lío del Deutsche Bank, que por los norteamericanos le meten una multa de 14.000 millones de dólares, y los activos inmediatamente disponibles por el Deutsche Bank no llegan a esa cifra, ¿no es cierto? Ahora negocian para que le bajen los norteamericanos 5.000 millones de dólares, pero tampoco es una cifra colosal. Es porque antes le habían hecho los europeos la multa a Apple, hicieron varias maldades contra los norteamericanos le están respondiendo. No es porque sean un grupo de gente espontáneamente perversa, aunque son bastante perversos, sino porque los espacios financieros se están reduciendo y hay una pelea por los espacios fenomenal a nivel de la cúpula financiera internacional, con este contexto más general de desinfle de la masa financiera. Nosotros hemos vivido en los últimos 15 años, por lo menos hasta el 2008, en un proceso de hipertrofia financiera creciente, ¿no es cierto? Los productos derivados pasaron de ser 2 veces el Producto Bruto Mundial hacia el 2000, a llegar entre 11 y 11,5 más o menos veces cuando fue la crisis del 2008. Eso a partir de ahí no creció más y ahora se está empezando a desinflar rápidamente. Entonces, este es un tema, me parece a mí, muy pesado, que hace a la coyuntura, pero que hace también a un fenómeno, es un fenómeno que se vino produciendo hace tiempo y que ha tenido ya un primer punto de inflexión hace unos 2 años, cuando se empezó el desinfle, digamos, en 2014, 2015, y que ahora está al borde de un segundo punto de inflexión, desde mi punto de vista, que puede adquirir la forma de un estallido financiero colosal que va a ser mucho más grande que el que fue lo del 2008, o que puede ser, si es que se puede, yo no sé, están apareciendo toda clase de magos financieros que están diciendo que puede haber formas de negociación de un desinfle más o menos controlado. Habría que ver, eso está en veremos, si eso puede producirse o no.
Pero en cualquier caso se produciría un estallido financiero colosal y un derrumbe de la economía mundial, o un super enfriamiento de la economía mundial. Yo creo que estamos en una de esas dos perspectivas, y que esa perspectiva ya se veía por lo menos hace un par de años. Lo dicen, por ejemplo, yo que sé, la famosa exposición de Larry Summers en el Fondo Monetario Internacional, donde dice que al futuro hay que verlo como un futuro, él dice, de estancamiento secular. Es una traducción del inglés mal al español, sería como del estancamiento prolongado, que es una manera simpática y optimista, porque no sé si puede haber estancamiento prolongado, más bien lo que puede producirse es pasar de estancamiento a recesión, que la recesión dure un bastante tiempo, que lleguemos a depresión y sería una especie de futuro feliz de economía mundial de baja intensidad, que es algo que no tiene, a mi entender, no tiene ninguna coherencia, ninguna lógica. O sea que ese sería el tema de la crisis financiera, que es la punta del iceberg de un fenómeno civilizacional, yo creo que mucho mayor, ¿no es cierto? Porque eso está involucrando, está metido dentro de un paquete más grande, que es el hecho de que las élites dirigentes del mundo capitalista son élites de un nivel de irracionalidad comparable, si se puede comparar, pero creo que es muy superior al que existió, no sé, a final de 1913, comienzo de 1914, en el nivel ese más reducido de las burguesías europeas. Podemos pensar en 1939, alguna de esas cosas así, donde se ha llegado a hablar muy banalmente de que puede haber guerras nucleares controladas, regionales, en fin, todo ese tipo de, ¿cómo se llama? Todo ese tipo de cosas. Y ahí paso entonces a lo segundo, que es que el tema de que es un enfermo o es una bestia herida, es algo más complejo que una bestia herida. Es una bestia herida y enferma y vieja. Y la vejez puede derivar en varias cosas. Muchas veces deriva en la senilidad. Y la senilidad también tiene varias derivaciones. Puede haber una senilidad y al mismo tiempo una mezcla de senilidad y aceptación del triste destino al que nos lleva la vida, que es a la desaparición de la vida. Y entonces el viejo se resigna, decide hacer sus últimos actos buenos para que lo miren bien, o si no es un buen tipo, por lo menos no va a hacer ninguna locura y dice, bueno, ya está, haga lo que haga, estoy condenado, transfiero mis trofeos a las generaciones que llegan, los dejo de este mundo y que se diviertan con lo que les va a tocar, digamos. Esa es una posibilidad. Hay casos, ¿no es cierto?, de imperios decadentes que le transfirieron sin haber dado algunos codazos al imperio emergente, pero en realidad eran imperios decadentes y emergentes al interior de un mismo sistema, ¿no es cierto? El imperio inglés decae, la pelea duro, ¿no es cierto? Peleó durante casi un cuarto de siglo para no decaer, y hubo 2 guerras mundiales metidas en eso, no porque la armaran los ingleses, pero que fueron parte activa en ese desastre, donde terminaron jugando contra los nazis, pero también queriendo primero a ver si los nazis se dedicaban a liquidar la Unión Soviética y salvarse ellos o negociar, vaya uno a saber, pero finalmente transfirieron los trofeos al imperio emergente norteamericano. Eso fue lo que ocurrió, pero el tema acá es que no hay a quién transferirle los trofeos, por lo menos para ellos. Es un sistema capitalista que no tiene cómo hacer esa transferencia, a mi entender. Entonces la perspectiva de una vejez pacífica parecería como que tienen un espacio muy, muy reducido. Entonces aparece la segunda imagen, que es la imagen del viejo perverso, que se va de este mundo y quiere que el mundo se vaya con él. Entonces yo creo que se puede hablar, yo he utilizado el término que fue un pensador francés de los 70, Roger Langueville, lo había creado, que era el capitalismo senil. Yo incluso he escrito un libro que se llama así, Capitalismo Senil, pero la senilidad tiene ese peligro de que puede transformarse en algo extremadamente peligroso.
Y si hay un concepto que me parece que cierra la cuestión, y del imperio y de lo que es el imperio ahora, es un concepto, me parece a mí muy interesante, que es hablar de un capitalismo tanático. O sea, de un capitalismo que ya es capitalismo de destrucción, ¿no es cierto? No es capitalismo solamente de colonización, de explotación de recursos naturales, es un capitalismo que está operando como una gran fuerza de destrucción a nivel planetario, destrucción de medio ambiente, de recursos naturales, de sociedades, de muchas cosas. Y frente a una situación de ese tipo, hay una falsa una ilusión absolutamente vana, que es creer que si yo tengo esa fiera sanguinaria, loca, que se aferra a la vida y que está condenada y que quiere matar a todo lo que encuentre a su alrededor, lo que yo tengo que hacer es calmarla y entregarle cosas al sacrificio para calmar a la bestia. En realidad lo que yo hago es alimentar a la bestia, darle fuerzas y que se vuelve más loca y más destructiva después. Esa solución de entregarse a la bestia o no enfrentar a la bestia es la solución aparentemente la más realista, porque la bestia es muy fuerte. La otra solución, que es la racional, es que la única posibilidad que yo tengo para sobrevivir es que yo tengo que cortar la cabeza de esa bestia. O sea, yo tengo que enfrentarla con lo que tengo encima, en las condiciones que yo puedo, y para eso hay una combinación de tácticas, estrategias, subestrategias, tácticas. Eso es un tema mucho más concreto para según los países, posibilidades y todo eso. Pero lo cierto es que el nuevo mundo, si es mejor y superior y humanizado y todo lo demás, no lo podemos construir si estos tipos no salen de la escena. Y entonces, si es cierto que ese imperio, en el caso más nuestro, en cierta América Latina, pero no tienen una situación muy distinta, no creas, el Medio Oriente o otros lugares del mundo, y lo están empezando a entender los chinos y los rusos, que la cosa no tiene salida si no se produce una derrota estratégica de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ver eso y ver que entonces la única que nos queda es el enfrentamiento, la confrontación con el imperio norteamericano. Entonces, en los lugares donde en América Latina han ocurrido las restauraciones, instauraciones o lo que decidiera llamar de la derecha, la única que nos queda no es tratar de ver si haciendo buenos modales nos permiten crear algún pequeño espacio progresista, sino hay que pasar a la confrontación. Y yo creo que no hay otro camino en Paraguay, no hay otro camino en Honduras, no hay otro camino en Argentina, no hay otro camino en Brasil. Confrontación concreta a partir de proyectos políticos posibles, concretos, que sean asumidos por la población, todo lo que después, eso es otro tema. En los lugares donde se han hecho conquistas que no han sido destruidas, pero que están siendo acorraladas y tratando de pudrirlas, ¿no es cierto? Eso sería el caso aquí de Venezuela. Entender que el enemigo lo que quiere es la destrucción de Venezuela, no quiere simplemente ver si hay un desplazamiento para ver cómo arreglan eso. Los tipos son bastante racionales, no son idiotas, y ellos saben que una sociedad donde se han producido transformaciones, mutaciones muy, muy importantes, que no son solamente porque tal sector económico, tal otro, yo qué sé, se han producido mutaciones en la cabeza de la gente. O sea, masas populares inmensas, sumergidas, inexistentes desde el punto de vista nacional, han pasado a existir. Y entonces esa gente que existe, que si existe ya no es un desecho humano, sino que es un ser humano con una cierta dignidad, no es posible reducirlo a la condición anterior simpáticamente. Ellos saben que creer eso solo pueden creer y los políticos idiotas neoliberales locales que creen que van a sacar lo anterior y van a volver a un régimen de adecos y copellanos, alguna cosa de esas. Eso lo hemos vivido en algunos países de América Latina. En el lugar donde yo vengo ocurrió un fenómeno mucho menos importante que el de acá, con mucho menor densidad y ni que hablar, ni se hablaba ni socialismo ni nada, que fue la irrupción del peronismo en los años 40 y 50, que ahí había una masa sumergida, despreciada, subestimada, con racismo y con toda esa inmundicia, que se le llamaba cabecitas negras, ¿no es cierto? Y entonces las masas emergen, creen sus sindicatos, tienen salarios dignos, no es que se sale del sistema, ni socialismo, ni nada de eso, pero por lo menos eso. Y ese fue un proceso irreversible
y ese proceso llevó a una guerra de larga duración del sistema contra ese pueblo, que terminó por desatar guerras, insurrecciones populares, guerrillas, todo lo que se sabe, ¿no es cierto? Entonces imagino qué es lo que puede ocurrir con un nivel de dignificación muy superior al que yo les estoy hablando, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos en ese momento, y un gran pensador de la izquierda peronista, que después fue muy vinculado al Che Guevara, que se llamó John William Cook, que yo lo he visto, creo que ministro, viceministro o ex de acá de Venezuela, lo cita en un artículo. Él hablaba del peronismo, decía, en esa época, después se transformó en otra cosa, ¿cierto? Pero no importa, en esa época, él decía, es el hecho maldito del país burgués. Es un hecho maldito porque no hay cómo destruirlo, lo quieren matar y se reproduce y es una locura que no hay cómo arreglarla. Él decía que el chavismo es el hecho maldito del país burgués aquí en Venezuela, usaba esa palabra, ¿no es cierto? Y entonces si los estrategas norteamericanos saben eso, saben que entonces tienen que enfrentarse a una situación de difícil control, y frente a eso hay una doctrina de la guerra de cuarta generación, que es un pensamiento flexible, muy complejo, y que dice que si al enemigo no se lo puede controlar totalmente, por lo menos hay que volverlo loco y hacer que se autodestruya. Entonces las teorías de control por la vía del caos es una teoría que ellos tratarían de aplicar. Eso quiere decir que una restauración derechista y conservadora de Venezuela, para ver a qué se puede parecer, no piensen en Macri de la Argentina, no piensen en eso. Yo creo que hay que mirar a Libia, hay que mirar a Siria, hay que mirar por ese lado. El destino que ellos preparan es ese y no una simpática derechización ni eso, porque ellos saben que eso es inviable, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que por ahí viene la cosa y la reflexión y la acción para impedir ese tipo de desastres, y donde ya se han producido desastres, ver cómo los podemos superar por la vía de la lucha popular, que tiene que ser masiva, amplia y radicalizada. Nada más.